Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Como siempre digo, para mí es un gozo, es una alegría poder compartir, llegar a vuestra vida a través de este medio de comunicación con el mensaje de la palabra de Dios, de tal manera que el Señor pueda edificar vuestras vidas. Porque la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. De allí la importancia, por eso, el contacto que yo pueda tener con la palabra de Dios, con la maravillosa palabra del Señor. Y estamos compartiendo acerca de las promesas del Espíritu Santo. Maravillosa la promesa del Espíritu Santo. Y estamos compartiendo el Espíritu Santo como persona. El Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo comisiona, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo, el Espíritu Santo da a conocer a Jesucristo. Fíjense en todas las cosas que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo intercede también por nosotros con gemido indecible. Fíjense en la maravillosa obra del Espíritu Santo como persona. No solamente está en nosotros, sino con nosotros para siempre. Y esta es una realidad maravillosa del Señor. Por eso estamos compartiendo la importancia también del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Y es para agradecer al Señor aquello que ya hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Y también para todos aquellos que no conocen a Jesucristo, que puedan tener la oportunidad y experimentar en su propia vida el nuevo nacimiento. Esto es fundamental para la vida cristiana, ya que la vida cristiana tiene que ver con esta vida espiritual. Tiene que ver con el nacimiento espiritual. Y esto es obra solo del Espíritu de Dios en la vida de todos aquellos que creen en Jesucristo. El hombre por su naturaleza está separado de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la realidad de toda la humanidad. Está sin Cristo, está sin esperanza, está separado del conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Esta es la palabra del Señor. Dice que el hombre, no por obra, dice, para que nadie se gloríe. O sea que el hombre jamás el hombre por su naturaleza podrá obtener salvación. Es la obra maravillosa de Jesucristo. Maravillosa. En 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura y no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La misma palabra está declarando la imposibilidad de la humanidad de recibir, de entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura. Es incomprensible a la mente humana entender el misterio más extraordinario y el milagro más grande del nuevo nacimiento. Solamente la obra del Espíritu Santo hace posible que el hombre pueda ser salvo. Dice, porque el Evangelio está encubierto a aquello que se pierde. Porque el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria de Cristo, que es la imagen del Dios invisible. O sea que el enemigo cegó el entendimiento para que las personas no puedan entender la buena noticia, el Evangelio de nuestra salvación. Esta es la realidad de la humanidad. Está
separado de Dios. El hombre no puede hacer nada para ser salvo. Fíjense, inclusive, para que ustedes vean una ilustración que la misma palabra el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 19, desde el verso 16, el Señor Jesús, para ilustrar, para que ustedes vean la imposibilidad y la incapacidad por la naturaleza humana de obtener salvación. Entonces vino desde el verso 6 al 22, Mateo capítulo 19, dice así la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Fíjense, el énfasis se ve que era judío. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Fíjense que podríamos decir que el joven estaba satisfecho, ya estaba acepto, estaba como decir, bueno, ya lo tengo todo. Pero el Señor Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjense, el joven dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El hombre no puede hacer nada. No puede hacer nada por su propia obra. Ni siquiera él obedecía el primer mandamiento. Fíjense, el primer mandamiento es amarás, Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y este primer mandamiento él no estaba amando. Porque cuando le dijo que vendiera todo y que le diera a los pobres y le siguiera y tendría tesoro en los cielos, él se quedó muy triste. O sea, esto para ilustrar la imposibilidad de que el hombre pueda ser salvo por su propio medio. Fíjense. Pero qué maravilloso es la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo. Maravilloso el Señor. Fíjense en la palabra, la misma palabra del Señor habla a nuestro corazón para mostrarnos las verdades maravillosas. La palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, para que nosotros veamos la enseñanza, la palabra del Señor. Dice así. Dice, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo del verso 8 en adelante, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fíjense, el Espíritu Santo es el único que puede convencer a las personas de su verdadera condición, de que las personas no creen en Jesucristo, de que las personas están lejos de Dios. Pero qué bueno, el Espíritu Santo convence a la persona de su verdadera condición. Fíjense en que dice, y de justicia porque no me veréis más. O sea, Jesús fue inocente, fue sin pecado y fue acepto delante del Padre. Y resucitó para nuestra justificación. O sea que toda la obra de Jesucristo fue perfecta. De esa manera el hombre, el Espíritu Santo aplica la palabra para convencer al hombre de su verdadera condición y mostrar que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, o sea, ya hay una sentencia de parte de Dios. Está la victoria, por eso, de Jesucristo sobre todo aquellos que creen en el Señor Jesús. Por eso declaramos nosotros que en Cristo somos más que vencedores. ¡Qué maravilla! Pero el Espíritu Santo opera a través de la palabra.
Fíjense qué maravilla. Hebreo capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, que desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay ninguna cosa creada que no sea puesta en evidencia ante su presencia. Dice, ante cuál están desnuda y abierta los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que no hay nada que pueda escapar a la soberanía de Dios, a la obra de Dios, pero por el Espíritu Santo la palabra opera en el corazón del hombre para convencer al hombre de su verdadera condición, que está separado de Dios y que necesita un Salvador. ¡Qué maravilloso! Fíjense la obra maravillosa del Señor. Por eso el Señor, cuando Nicodemo va al Señor Jesús de noche y le dice, Señor Jesús, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea que sabemos que Nicodemo era un principal, un maestro de Israel, miembro del Sanedrín. No era cualquier persona, era un erudito, que tenía un conocimiento. Pero el Señor Jesús le dijo, Nicodemo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Tremendo, tremendo, impresionante. Y Nicodemo no entendía, decía, ¿cómo es posible que uno siendo viejo puede volver al vientre de su madre y nacer? Él no entendía. Lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que he nacido de la carne, carne es. O sea, necesitaba Nicodemo nacer de nuevo. Y esta es una realidad para toda la humanidad. Todo aquello solamente que nacieron de nuevo son hijos de Dios. Todo aquello que nacieron de nuevo son los verdaderos cristianos, hijos de Dios. La misma palabra nos declara con toda claridad lo que la Biblia dice. Fíjense qué impresionante. La Biblia dice, mas a todos los que recibieron, el Evangelio según San Juan capítulo 1, versos 2 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne y de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, está hablando que el hombre que recibió a Jesucristo, hay una operación del Espíritu Santo que engendra a Cristo Jesús en la vida de cada persona. Y la obra del Espíritu Santo. Cuando yo acepté a Jesucristo, Cristo nació en mi corazón, Cristo nació en mí. Comenzó allí una nueva vida en Cristo. Amén. Esta es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Lo mismo que ocurrió en María. El ángel Gabriel. María pregunta al ángel Gabriel, ¿cómo sería esto? Pues no conozco varón. Lucas capítulo 1, verso 35. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjense, el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María. Y la obra más extraordinaria es el milagro más increíble que aún los judíos muchos no creen, porque es un milagro incomprensible a la mente humana. Inclusive José pensaba dejarlo secretamente a María, hasta que en sueño un ángel le dice que no tema de tomar a María como su esposa, porque lo que de ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Fíjense, Mateo capítulo 1, verso 20. De igual manera, cuando recibimos a Jesucristo, somos engendrados por el Espíritu Santo a una nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Toda esta es la obra del Espíritu Santo que obra en la vida de una persona. ¡Qué maravilla! Eso es el milagro más extraordinario. Por eso que la vida cristiana es una vida espiritual, es una vida del Espíritu Santo, es una vida de Dios obrando en la vida de todo aquello que abren su corazón y reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nacen a una nueva vida. Por eso que ese es el principio de la vida espiritual. Es el principio. Es un proceso de crecimiento. Y la meta de ese crecimiento es Jesucristo. Dios quiere que que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Él es la meta de cada cristiano, de cada hijo de Dios. Por eso en ese proceso necesitamos estar en contacto con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Como dice 1 Pedro capítulo 2, verso 2, dice, deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. O sea que necesitamos por eso la palabra de Dios para edificar nuestra vida en ese desarrollo espiritual, para glorificar a Cristo, para agradar a Cristo, para que el carácter de Cristo se vaya formando en cada una de nuestras vidas. Fíjese que el propósito maravilloso del Padre, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Qué maravilla! Es el milagro extraordinario del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Sin la obra del Espíritu Santo no hay vida espiritual, no hay salvación, no hay esperanza. Está el hombre sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero qué maravilla. El Espíritu Santo obrando a través de la palabra y aquello que habla en su corazón puede tener una vida nueva en Cristo. Por eso, si no has recibido a Cristo en tu vida, hoy es tu oportunidad que puedas recibir a Jesucristo y puedas nacer a esta vida espiritual, esta vida eterna. Y más en estos tiempos que estamos anunciando que Cristo viene por su iglesia, sabemos que en cualquier momento el arrebatamiento puede ocurrir. Qué bueno estar preparado y darle gloria al Señor. Amén. Si no recibiste a Jesús, que hoy lo puedas hacer de todo corazón. Quiero guiarte en esta oración. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Señor, quiero experimentar el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Gracias, Señor, por este regalo maravilloso. Perdona mi pecado. Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Y Padre, gracias te doy por este privilegio que tenemos como hijos tuyos, Señor, de haber nacido de nuevo, de conocerte. Y gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la persona del Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, por todos los recursos que has puesto a nuestro alcance para conocerte cada día más. Yo te ruego que bendiga a cada uno de tus hijos en este tiempo. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia en este tiempo. Sea un tiempo de volver a ti de verdad. Te pido que pongas tu mano de sanidad sobre los que están enfermos ahora. Y te pido que tú los sanes, Padre, en el nombre de Jesús. Y supla sus necesidades, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.